Lo bautizaron como el Señor de los Cielos porque tenía una flota de aviones pura y exclusivamente para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Al momento de su muerte era buscado por la DEA, Interpol y la Policía de México. Al igual que Pablo Escobar, murió muy joven. Su muerte se dio en circunstancias que aún hoy generan teorías conspirativas. Para algunos incluso no solo está vivo, sino que vive en la Argentina, donde en los 90 hizo inversiones millonarias. En nuestro país fundó empresas, compró campos, compró propiedades y hasta se trajo un león embalsamado. Dicen que le encantaba la ciudad de Mar del Plata, al punto de que estuvo radicado ahí un tiempo con su mujer y sus 8 hijos. Hoy en Archivos Messi te vamos a contar la historia de Amado Carrillo Fuentes, una figura del crimen internacional, pero con una pata en nuestro país. Un capo que generó el primer gran escándalo de narcolavado en la Argentina. Segundo de los 8 hijos de Aurora Fuentes López y Vicente Carrillo Vega, Amado nació y se crió en la localidad de Guamuchilito, una zona rural ubicada en el municipio de Navolato, en Sinaloa. Otra versión, nunca confirmada, dice que nació en La Tuna, el pueblo de donde también era Joaquín El Chapo Guzmán. Sobre su juventud no hay muchos datos. Se sabe que venía de una familia dedicada a la agricultura y que empezó en el cultivo de marihuana. Sinaloa es una zona donde desde hace años se vienen reportando cultivos de marihuana. Pero ¿cómo Carrillo Fuentes pasó de un pueblo rural del Sinaloa a ser uno de los capos más importantes del narcotráfico internacional? La historia tiene varios personajes y sin mencionarlos es difícil darse una idea de la dinámica de los carteles. Durante los 70 y 80, Miguel Ángel Félix Gallardo era considerado el padrino del narcotráfico mexicano. Fue el que organizó lo que se conoce como el sistema de plazas, el sistema de organización del narcotráfico a lo largo y a lo ancho del país. Junto a otros 2 hombres, había fundado el cartel de Guadalajara. Uno de esos que lo secundaban era Ernesto Neto Fonseca Carrillo. Don Neto era el tío de Amado Carrillo Fuentes. De la mano de Neto, Amado se metió de lleno en el negocio de narcotráfico, junto a su hermano Vicente, luego conocido como Viceroy. Primero trabajó como mula o en campos de marihuana, hasta que su tío Neto lo mandó a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué planes tenía Neto para su sobrino? En la frontera, Amado conoció a Pablo Acosta Villarreal, mejor conocido como el Zorro de Ojinaga. Él controlaba el tráfico en esa zona. Acosta, que trabajaba con el cartel de Juárez, fue el segundo gran mentor que tuvo Carrillo Fuentes. Si Neto le había enseñado todo lo que sabía del negocio de la marihuana, Acosta lo instruyó en todos los secretos del tráfico de cocaína a Estados Unidos. Amado era un tipo astuto, pero su ascenso se vio favorecido por la caída de otros narcos. En 1985, su tío Neto cayó preso por el crimen de un agente de la DEA. En 1987, Acosta cayó abatido en una redada de la DEA y la policía mexicana. Las sospechas recayeron sobre Amado. ¿Lo había mandado matar para quedarse con los negocios de ese hombre que le había enseñado todo? Un informe de la DEA, publicado un año después, indicaba que Amado Carrillo Fuentes le había pagado $1 millón a un jefe militar mexicano que participó de esa operación. Aunque el cartel de Juárez en los papeles pasó a estar liderado por Rafael Aguilar Guajardo, Amado tenía el camino despejado.
Además, estaba dispuesto a todo con tal de convertirse en el número 1 del narcotráfico mexicano. Para ese entonces ya contaba con aviones a los que le sacaba todos los asientos para que entrara más cocaína. En ese entonces trabajaba asociado a Pablo Escobar. El cartel de Medellín producía la droga y Amado Carrillo Fuentes la compraba y la colocaba en Estados Unidos. De hecho, Carrillo Fuentes fue uno de los pocos que se animó a traicionar al patrón, en un episodio que ya les voy a contar más adelante. Le decían el Señor de los Cielos, pero ¿cómo aprendió a volar? Se sabe que nunca tomó un curso en una academia. La verdad es que aprendió por su cuenta. Se presume que ahí, entre los trabajadores agrícolas, hizo su escuela. La zona en la que creció estaba llena de avionetas de fertilizantes que iban y venían por los sembrados. Pero decir que solo era un piloto es bajarle precio, porque Amado era muy hábil para toda la logística. Además de manejar las avionetas, sabía organizar los envíos. En 1993, Aguilar Guajardo fue asesinado en un muelle de Cancún. Dicen que por orden de Amado. Lo que ya ocurrió en la práctica quedó de alguna manera oficializado. Carrillo Fuentes era el líder absoluto del cartel de Juárez. La cronología de su ascenso tiene baches que no están del todo claros. Pero hay una cosa que está clara y es contraria a lo que siempre se dice. Amado Carrillo Fuentes no fundó el cartel de Juárez, pero eso sí, lo llevó a una escala internacional. Amante de la buena vida, el whisky y las mujeres, Amado Carrillo Fuentes era el arquetipo del narco pesado, violento y despiadado, pero también muy ocupado de ayudar a las comunidades donde había crecido. Su meta era ser el número 1 y en ese camino mató amigos, enemigos y más de un socio que podía hacerle sombra. Según la DEA, llegó a manejar $200 millones semanales, principalmente con la cocaína y también con la heroína. Los que conocieron a Carrillo Fuentes sostienen que él hizo crecer su negocio gracias a la violencia, la corrupción y sus alianzas con otros capos narcos, principalmente con los carteles colombianos. Valiéndose de la protección que le daban las autoridades y de su bajo perfil, Carrillo Fuentes logró durante mucho tiempo no aparecer en los medios de comunicación, hasta que un violento episodio lo puso en el foco de la atención pública. El 24 de noviembre de 1993, Amado estaba en uno de sus restaurantes favoritos, Ochoa Valley High. Dicen que siempre pedía el mismo plato, fuente de mariscos. Ese mediodía estaba almorzando cuando al restaurante entraron 2 sicarios e intentaron asesinarlo. Lo salvó su guardaespaldas, pero ya quedó expuesto. Carrillo Fuentes no dudó en ningún momento. El ataque había sido planificado por los hermanos Arellano Félix, líderes del cartel de Tijuana. Para ese entonces, Amado Carrillo Fuentes era un pesado entre los pesados. Según el gobierno norteamericano, para 1994 el cartel de Juárez manejaba el 60% de la cocaína que entraba a Estados Unidos desde México. Estos informes señalan que Amado llegó a tener 30 aeronaves, inclusive algunos Boeing 737. El Señor de los Cielos llegó a tener 26 causas abiertas en Estados Unidos, estado que ofreció por su cabeza $5 millones de recompensa. Volvamos a la relación que tuvo con el cartel de Medellín. En 1991, Pablo Escobar Gaviria y gran parte de su primera plana entraron a prisión. Según Popeye, que fue jefe de sicario de Pablo Escobar, esto fue aprovechado por Carrillo Fuentes para robarle al patrón 12 toneladas de cocaína. Lo hizo en complicidad con el cartel de Cali. En 1996, Amado Carrillo Fuentes llegó a la Argentina con un pasaporte falso a nombre de Francisco Mora Guerrero. La justicia descubrió que aquí lavó $31 millones. Hoy más o menos serían $60 millones. Para él era apenas un vuelto.
El dinero provenía de sus actividades de tráfico en Chicago, donde había desplazado a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali. ¿Por qué uno de los narcos más poderosos del planeta eligió la Argentina? Pudo tener muchas razones, pero una es obvia. Para ese entonces la Argentina no contaba con una legislación sobre el lavado de dinero. Carrillo Fuentes vino con su esposa y sus 8 hijos. Vivió poco en la Argentina, pero a todo lujo. Por ejemplo, compró un piso sobre la avenida Alvear, en Recoleta, y le pagó $75.000 cash en el momento a la decoradora. También adquirió Rincón Grande, un campo de 100 hectáreas al pie de la Sierra de los Difuntos, en Sierra de los Padres, que era de la familia del corredor Juan Manuel Bordeu, y el clásico Hotel Tourbillon, en Mar del Plata. Todas esas operaciones las hizo a través de testaferros. Su plan era instalar una planta procesadora de papas y radicarse en la ciudad de Mar del Plata. Por eso compró un hermoso y enorme chalet en el barrio de Los Troncos, uno de los más pitucos de la ciudad. Por un momento su proyecto parecía encaminado. Incluso había anotado a sus hijos en un exclusivo colegio. Pero en 1997, abruptamente, un llamado lo hizo cambiar de opinión y volvió con su familia a México. Acá dejó sociedades fantasmas y propiedades. Algunas quedaron a nombre de testaferros que llegaron a juicio oral por el caso, por lavar dinero. Incluso hubo algunos que intentaron quedarse con las cosas aprovechando que el verdadero dueño, Amado Carrillo Fuentes, había muerto. Amado Carrillo Fuentes fue el protagonista del primer gran caso de narcolavado en la Argentina. Luego de su muerte, las autoridades mexicanas radicaron una denuncia en Argentina, en nuestros tribunales, en el año 1999. Y aportaron datos de giros millonarios que había hecho el Capo y también el cartel de Juárez a la Argentina. Lo había hecho a través de la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler. En la causa hubo 9 procesados. Los 2 principales líderes murieron antes de que el juicio llegara a un veredicto. Aunque ustedes no lo crean, fue recién en el año 2016. Entre los acusados y entre los condenados no estuvo Aldo Ducler. ¿Saben por qué? Porque hizo un trato con las autoridades norteamericanas para entregar información a cambio de impunidad. Años después, cuando Aldo Ducler tenía que declarar como testigo contra los 7 imputados, porque 2 ya se habían muerto a la época del debate, tuvo un infarto en el medio del microcentro. Dicen que días después de ese infarto, él iba a declarar nuevamente como arrepentido en casos de corrupción en la Argentina. En el juicio contra los testaferros del cartel de Juárez, las penas fueron bajas, apenas 3 años y medio de prisión en suspenso. Pero se logró un decomiso récord: campos y parcelas en la Pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos y un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados alrededor de $25 millones, además de $13 millones producido por la administración judicial. Amado Carrillo Fuentes murió la madrugada del 4 de agosto de 1997 en circunstancias que se siguen debatiendo o al menos analizando. Su muerte lo proyectó como ícono de la criminalidad. Se hicieron películas y series y la más exitosa de ellas, El Señor de los Cielos, fue un éxito y tuvo varias temporadas. Incluso varios grupos musicales le dedicaron narcocorridos. Este es un género musical muy específico en el cual se cuentan los éxitos, la violencia y la vida de los grandes narcos. Muchos de estos narcocorridos describen a Amado Carrillo Fuentes como un narco que hasta el final logró burlar el poder. El Señor de los Cielos se internó en una clínica privada del DF mexicano para cambiar su aspecto. Entró a la clínica
la tarde del 3 de julio de 1997. Dicen que la operación duró 8 horas. Fue declarado muerto más o menos sobre las 4 de la madrugada del 4 de julio. Oficialmente, en el Hospital Privado Santa Mónica, Amado Carrillo Fuentes había ingresado como un paciente más. El nombre de su historia clínica era Antonio Flores Montes. La historia oficial dice que el Señor de los Cielos murió en la operación. Tuvo un paro cardíaco debido a la anestesia. Luego de su fallecimiento fueron apareciendo muertos uno a uno todos los médicos que habían participado de esa operación. Claro que no todos creen que el Señor de los Cielos murió. Muchos sostienen que sigue vivo. Para esto se agarran de algunos elementos muy interesantes. Como lo perseguía todo el mundo y ya era el capo narco número 1, Amado Carrillo Fuentes quiso someterse a una cirugía estética para cambiar su rostro. Para cuando se encontraron los tambores con los 3 cuerpos, otros 2 médicos que habían participado de la operación ya habían sido asesinados y uno más estaba desaparecido. Los que sostienen que Amado Carrillo Fuentes está vivo y que todo fue un montaje, resaltan algunos puntos muy interesantes. Dicen que el capo narco tenía un gran lunar negro en la espalda y una cicatriz en la nalga, y que el cuerpo que entregaron las autoridades en el velatorio no tenía ninguna de estas 2 características. 2 hombres que fueron llamados a reconocer el cuerpo de Carrillo Fuentes luego murieron en circunstancias sospechosas. La justicia nunca entregó pruebas de ADN para certificar que se tratara de Carrillo Fuentes. Algunos incluso dicen que el cuerpo del Señor de los Cielos fue reemplazado por el de un comandante de la policía mexicana que curiosamente para esos días estaba desaparecido y era muy parecido al capo. La muerte de Amado Carrillo Fuentes creó una crisis de liderazgo en el cartel de Juárez. Creó una lucha por el control de las plazas y las rutas del narcotráfico que habían sido del Señor de los Cielos. Luego de su muerte, la revista Forbes calculó la fortuna de Amado Carrillo Fuentes en $25.000 millones. Esa fortuna se repartió entre sus esposas y sus hijos, aunque se calcula que gran parte terminó siendo confiscada por el Estado mexicano. A los que les gusta creer que Amado no murió, sostienen que se vino para el sur. Hay 2 teorías. Una, que se mudó a Chile. Y esto un poco la sugiere el final de la serie Narcos México de Netflix. Otros creen que está viviendo aquí en Argentina. Bueno, no sería tan raro. Su sueño era radicarse en Mar del Plata y tener una fábrica de papas.